Vendí mi casa a los 40 años, convencido de que estaba tomando la mejor decisión de mi vida. En ese momento no lo vi como una pérdida, lo vi como una oportunidad, como una puerta que se abría, como una forma de, por fin, descansar después de tantos años de esfuerzo. Hoy tengo 68 años y todavía puedo sentir el frío de aquella primera noche en la calle. Pero no fue así como empezó. A los 40 años, yo era un hombre cansado, pero orgulloso. Había trabajado desde muy joven. No conocí lo que era descansar un domingo sin culpa. Siempre había algo que hacer, algo que arreglar, algo que pagar. Tenía una casa pequeña, nada especial, pero era mía. Cada ladrillo representaba una hora de mi vida. Cada grieta tenía una historia. Mi esposa aún vivía conmigo en ese entonces. Mis hijos ya estaban creciendo, empezaban a tomar sus propios caminos. Y yo sentía que ya había cumplido. Ese fue mi primer error, creer que ya había terminado. Recuerdo perfectamente el día en que me hablaron de la oportunidad. Un conocido del barrio, uno de esos hombres que siempre parecen tener una idea mejor que la tuya, me dijo que el dinero no debía quedar separado, que la casa no era una inversión, era un error. Me habló de negocios, de multiplicar, de hacer que el dinero trabajara por mí. Vende ahora y en unos años tendrás el doble, me dijo. Yo quería creerle, porque estaba cansado de levantarme temprano, cansado de sentir el peso de los años en la espalda, cansado de pensar que si dejaba de trabajar todo se vendría abajo, así que empecé a mirar mi casa de otra manera. Ya no la veía como refugio, la veía como dinero atrapado, como algo que podía liberar. Mi esposa no estaba convencida. Recuerdo su mirada en la cocina, en silencio, mientras yo le explicaba el plan. No gritó, no discutió. Solo me hizo una pregunta que en ese momento me molestó. ¿Y si sale mal? Yo respondí rápido, casi con orgullo. No va a salir mal. Ese fue mi segundo error. Creer que tenía control sobre algo que no entendía. Vendí la casa. El día que entregué las llaves sentí algo extraño, como si una parte de mí se quedara atrás. Pero no lo quise escuchar, porque tenía el dinero en la mano, porque me sentía inteligente, porque pensaba que por primera vez en mi vida estaba dando un paso adelante. Alquilamos un lugar más pequeño. Es temporal, dije. Todo era temporal. El dinero entró y con él las promesas. Invertí en un negocio que no era mío. Confié en personas que hablaban bien, demasiado bien. Todo parecía fácil, todo parecía rápido. Los primeros meses fueron tranquilos, incluso buenos. Veía movimientos, escuchaba palabras como crecimiento, expansión, ganancia, y cada una de esas palabras alimentaba mi tranquilidad, hasta que un día dejaron de contestar el teléfono, así sin aviso. Fui al lugar donde supuestamente funcionaba el negocio, cerrado. Nadie sabía nada, nadie daba explicaciones. El dinero desapareció. Recuerdo ese momento como si fuera ayer. No grité, no lloré, me quedé en silencio. Porque cuando el golpe es demasiado fuerte, el cuerpo no reacciona de inmediato. Volví a casa, caminando despacio. Sintiendo cómo cada paso pesaba más que el anterior, mi esposa no necesitó que le dijera nada. Lo entendió con solo mirarme. Ese fue el inicio de la caída. Intenté recuperarme, busqué trabajo. Pero a los 40 y tantos ya no es lo mismo. Ya no eres la primera opción, ya no tienes la misma energía, ya no eres rápido. Los meses pasaron, las cuentas siguieron llegando, el alquiler no espera, la comida no espera,
La vida no espera. Vendimos cosas. Primero lo innecesario, luego lo necesario. Después, la calma. Las discusiones empezaron. No por rabia, sino por miedo. Ese tipo de miedo que no se dice, pero se siente en el aire. Mi esposa empezó a mirarme diferente. No con odio, sino con una tristeza profunda. Un día se fue. No hubo escándalo, no hubo gritos, solo una maleta y una puerta que se cerró despacio. Ese sonido todavía me persigue. Me quedé solo. Y con el tiempo, también me quedé sin lugar. A los 50 años, ya no podía pagar el alquiler. Intenté negociar, pedí tiempo, prometí cosas que ya no podía cumplir. Pero la realidad es simple. Cuando no tienes dinero, no tienes opciones. Recuerdo la última noche en ese apartamento, no había muebles, no había ruido, solo yo sentado en el suelo, mirando las paredes vacías. Pensé en mi casa, en la casa que vendí, en la seguridad que dejé escapar con mis propias manos. Esa noche no dormí, y al día siguiente salí con una bolsa en la mano, y nada más. La primera noche en la calle no se parece a lo que uno imagina. No es solo el frío, es el silencio. Es mirar alrededor y darte cuenta de que nadie te está esperando. Nadie sabe dónde estás. Nadie pregunta por ti. Te conviertes en invisible. Dormí en un banco, no por elección, sino porque no había otra cosa. Cada sonido me despertaba, cada sombra me parecía una amenaza. El cuerpo no descansa, solo sobrevive. Pasaron días, luego semanas. Aprendí cosas que nunca quise aprender. Dónde encontrar comida, dónde esconderse de la lluvia, cómo evitar problemas, cómo desaparecer. Porque en la calle, destacar es peligroso. A veces por la noche cerraba los ojos e imaginaba mi antigua casa, la cocina, el olor del café, la luz entrando por la ventana, y me preguntaba una y otra vez, ¿en qué momento lo perdí todo? No fue en el negocio, no fue cuando desapareció el dinero, fue antes. Fue el día en que decidí cambiar seguridad por promesas. Ese fue el verdadero momento. Los años pasaron. La gente dejó de mirarme como alguien que cayó y empezó a verme como alguien que siempre estuvo ahí. Eso es lo más duro. No el hambre, no el frío, sino dejar de existir para los demás. Hasta que un día algo cambió. No fue un milagro, no fue suerte. Fue una conversación. Un hombre se sentó a mi lado en un comedor comunitario. No me preguntó qué me pasó, no me juzgó, solo me habló como si yo todavía fuera una persona. Eso hacía mucho que no me pasaba. Empecé a ayudar ahí, a limpiar, a organizar. No por dinero, sino por sentir que aún podía servir para algo. Con el tiempo me ofrecieron un pequeño trabajo, nada grande, nada fácil, pero suficiente para empezar a levantarme. Lento, muy lento. No recuperé lo que perdí. Eso es importante decirlo. No volví a tener una casa propia. No recuperé a mi esposa. No recuperé el tiempo. Pero recuperé algo más importante, la conciencia. Hoy, a mis 68 años, miro hacia atrás sin mentirme. No fue mala suerte, no fue culpa de otros. Fui yo. Yo vendí mi estabilidad por una ilusión. Yo ignoré las dudas. Yo creí que ya no necesitaba proteger lo que tenía. Y esa es la verdad que más duele, porque no puedes cambiarla. Si estás escuchando esto y tienes algo seguro, no lo subestimes. No todo lo que promete crecer vale el riesgo de perderlo todo. Hay decisiones que no parecen graves
en el momento, pero el tiempo las convierte en irreversibles. Yo aprendí eso demasiado tarde y hay noches, incluso ahora, en las que cierro los ojos y vuelvo a sentir el frío de aquel banco. Y entonces entiendo que hay errores que no hacen ruido cuando los cometes, pero hacen eco el resto de tu vida.